Quiero que noten de dónde venía el poder y la autoridad de Jesús al hacer estos milagros, maravillas. Es que Jesús oraba. Todos los creyentes quieren el poder, pero no quieren orar. Y esto no es posible. Muchos se han vuelto predicadores profesionales y han perdido toda sensibilidad espiritual. Están más al pendiente de hacerlo bien, una buena pieza de oratoria, pero sin la unción, sin el poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando uno predica de esta forma, predica con muchas dudas, mucha incertidumbre, mucha inseguridad. No se nota autoridad, no se nota poder cuando estamos predicando sin haber pasado tiempo con Dios en la oración. Entonces, todos los creyentes quieren este poder, pero no quieren orar. Entonces, y esto no es posible. Jesús mismo oraba para poder tener esta autoridad que ahora era admirable. Y aunque no era ningún secreto, podemos observar cómo todos menosprecian este tiempo con Dios, ya sea por ignorancia o por orgullo. La verdad es que la oración da autoridad y poder. La oración intima nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Es la oración íntima de un papá con su hijo. Y es con el Padre, nuestro Padre Celestial. Ahí está el secreto del poder. Y esta era la fuente de su poder. El poder de Jesús, su autoridad, su tiempo íntimo con el Padre Eterno. Nada hagas sin orar primero. Nada logras sin orar. No vayas a la obra sin antes ponerte de acuerdo con el dueño, con el propietario de la obra. Los enviados del Señor a su mies son aquellos que en respuesta a la oración suplicante han respondido. Dice Mateo 9:38, rueguen, o sea, oren con súplica, pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y le decía, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen, oren con súplica, pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y esta es una oración que Dios ama, que los creyentes tengamos este cargo, no solamente porque hagamos la obra, sino porque oramos, porque suplicamos al Señor, al dueño de la obra, que mande más obreros a su trabajo, a su viña, la obra. Continuando con nuestro estudio, que le hemos titulado El poder de Jesús, el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, para ver cuántas maravillas se hubieran perdido si Jesús no mantenía este íntimo compañerismo con el Padre Celestial. Dice versículo 21 y 22, estamos en Marcos capítulo 1, dice, la autoridad de Jesús, ¿verdad? Y entraron en Capernaum, déjeme buscar Marcos capítulo 1. Dice, 1:21 y 22. Ok. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otra versión, la Reina Valera actualizada, dice, entraron en Capernaum y enseguida entrando a él en la sinagoga, los sábados enseñaba y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y entraron en Capernaum, como leímos.
Y dice, y los días de reposo, o sea, los sábados, entrando en la sinagoga, cada sábado enseñaba y se admiraban de su doctrina. No se nos dice qué fue lo que Jesús enseñó aquí, pero sí se nos dice el efecto que la enseñanza del Señor tuvo en su audiencia. Nunca habían escuchado a alguien que enseñara de esta manera. Ahora, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ese poder, esa autoridad, era totalmente diferente a los de los religiosos, porque los mismos escribas se admiraban. Ellos decían, ¿quién es este que habla con tal autoridad? No habla como los escribas, no habla como los religiosos. Entonces, la autoridad, ¿verdad? O sea, los escribas que vienen siendo los copistas en los días de Jesús, en raras ocasiones enseñaban con valentía, o sea, con audacia. Jesús enseñó con autoridad debido a que él tenía autoridad. Jesús enseñó con autoridad debido a que él sabía acerca de lo que él estaba hablando. No puedes enseñar con autoridad si no estás familiarizado con tu material, con el tema. Jesús enseñó con autoridad debido a que él creía lo que enseñaba. Cuando crees lo que enseñas, viene autoridad y aplomo en lo que enseñas. Siempre hay incertidumbre en alguien que habla con tanta dubitación, tanta duda. Siempre se revela en las primeras palabras qué es lo que viene a través de los labios de esa persona que está exponiendo. El expositor se le va a notar si habla con mediocridad o si habla con certeza, con audacia, con autoridad. Es importante entender que a veces no tenemos impacto con las personas porque dudamos de lo que traemos, dudamos de la enseñanza nosotros mismos. Y al transmitirlo, transmitimos con incertidumbre, con dudas. No, tenemos que conocer la enseñanza para hablarla con autoridad, para proyectarla con autoridad y que produzca el impacto que tanto esperamos. Entonces, Jesús enseñó con autoridad, decíamos, debido a que él sí creía lo que traía. Él sí creía en la enseñanza, se preparó muy bien para enseñar y él creía en lo que estaba estudiando y lo que estaba proyectando. Cuando crees lo que enseñas, lo traes presente, lo traes vivo, lo traes en tu propia vivencia, en tu propia experiencia, y entonces es cuando viene autoridad. Hablas con aplomo, hablas con certidumbre. Es como un vendedor. El vendedor tiene que estar seguro de su producto para poder transmitir y convencer que lo que él ofrece es lo mejor. Primero vimos aquí en el estudio que Jesús se sujetó a su Padre en el bautismo. Se sujetó al Espíritu Santo al ir al desierto. Y ahora lo vemos a Jesús con autoridad después de esa sujeción. La autoridad fluye de la sujeción. No estamos seguros con una autoridad real de Dios, a menos que también nosotros nos sometamos, nos sujetemos a Dios. Jesús mostró autoridad cuando Él estaba con las fieras. Jesús mostró, acuérdense que había fieras en el desierto, pero él tenía la autoridad. Jesús mostró autoridad cuando los ángeles le servían. Jesús mostró autoridad anunciando la presencia del reino de Dios y al ordenarle a los hombres que se arrepintieran y creyeran. Jesús mostró autoridad al llamar a que los discípulos fueran en pos de Él. O sea, es muy importante esto que estoy diciendo, porque muchas veces nosotros no hablamos con certeza, no hablamos con certidumbre. Ahora, Jesús mostró autoridad
al llamar a que los discípulos fueran en pos de él. Cuando Jesús los invitó a que vinieran en pos de él, lo hizo con tal autoridad que todos se convencieron que era algo bueno. Jesús mostrará aún más evidencias impactantes de autoridad en el resto del capítulo. En los versículos 23 y 24 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, o sea, que gritó, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Un hombre con espíritu inmundo. Al describir al hombre con este espíritu inmundo, es decir, estaba poseído de demonios por un demonio, Marcos utiliza la misma gramática que Pablo utilizó para describir al cristiano que está en Cristo. Como dice 1 Corintios 1:30. Y este espíritu inmundo era el maligno en la vida de este pobre hombre. El creyente poseído por Cristo no puede ser jamás poseído por los demonios o por el mismo Satanás. No puede. Ya hay habitante, ya hay dueño de ese cuerpo y de ese corazón. Así que si no tienes a Cristo en tu corazón, todavía siempre estarás expuesto a ser poseído en algún momento de tu vida. Aun cuando Jesús puede vivir en nosotros, dentro de nosotros, por la fe, así alguien que no está habitado por Jesús puede ser habitado por un demonio si se le extiende la invitación de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, los que consultan a los adivinos, a los que buscan a los mediums, a los que están buscando la lectura de las cartas del tarot, etcétera, etcétera, están buscando, se están exponiendo a una tremenda actividad de demonios. Entonces, la exposición a las cosas, tales como el espiritismo, repito, las prácticas ocultas, las drogas y las desviaciones sexuales, son peligrosas porque se abren las puertas hacia el mundo demoníaco, las cuales deben quedar siempre cerradas. Cuando tú entras ante lo que es antinatural, entonces lo sobrenatural viene a tomar posesión. Sé quién eres, dice el demonio. Sé quién eres a través de la persona poseída. Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, el demonio sabía quién era Jesús. Y le dijo, sé quién eres el Santo de Dios. Fíjense, el mismo demonio testificaba que Jesús era santo y puro. Los demonios admitían que sus fieras tentaciones fracasaban al intentar corromper a Jesús. Y luego 25 al 28 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús le reprendió, dice aquí. Jesús no necesitaba usar alguna acción espectacular para reprender al demonio, para hacer esto. Él simplemente demostraba la autoridad de Dios y por eso la ejerció. Y le ordenó y le dijo, cállate, porque estaba vociferando, estaba gritando. Aquel hombre, que más bien era el demonio o los demonios que estaban dentro de esta persona. Y Jesús a menudo les decía a los demonios que se callaran. El día de hoy
muchos liberadores de la posesión demoníaca, con un estilo muy propio, muy profesionales, animan a los demonios a que hablen o aún creen lo que el demonio dice. Jesús evitaba tales teatros y simplemente libraba al hombre afligido. Jesús no quería popularidad, Él no quería espectacularidad, Él no quería centralismo sobre su persona. Cállate y sal de él, le dijo. Había otros exorcistas en los días de Jesús. Él no era el único que intentaba arrojar a los demonios, pero había una gran diferencia entre Jesús y los exorcistas. Estos utilizaban ceremonias largas, fantásticas, elaboradas y supersticiosas, y a menudo fracasaban. Jesús jamás falló en echar fuera a un demonio, y él nunca utilizó una ceremonia teatral o teatralmente elaborada. Y luego de 29 al 31 dice, hablando de la suegra de Pedro, porque Pedro era casado, al salir a la sinagoga, dice aquí, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Dice, vinieron a casa de Simón y Andrés. Jesús entró a esta humilde casa en Capernaum y se encontró con una mujer enferma. Jesús no ejerció ante las multitudes. Aquí él ministró a una persona en un hogar privado. El interés de Jesús era el satisfacer las necesidades de los individuos sin promoverse a sí mismo. Él no necesitaba el poder de la dinámica de la multitud para que le ayudaran a su ministerio. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. En la sanidad de la suegra de Pedro, Jesús mostró simplicidad y poder. Jesús sanó a esta señora con la misma autoridad que él utilizó para echar a los demonios. Y ella le servía, dice el versículo. La suegra de Pedro respondió de la manera que nosotros debemos de responder cuando Jesús nos bendice. Ella, por gratitud, inmediatamente sirvió a Jesús. Y luego a continuación nos encontramos ahora con el relato de la noche, porque hasta aquí fue todo el día. Desde que comenzó su ministerio, todo el día hizo maravillas Jesús. Pero ahora estamos en la noche. Dice versículo 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Cuando se ponía el sol, terminaba el sábado y comenzaron a traerle de toda la región de alrededor a los enfermos y endemoniados para que Jesús les sanase. Marcos nos dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Déjeme explicar este punto. Capernaum, una ciudad muy pequeña, en la que no hay más que una docena de casas y que en ella está en la ruina de la sinagoga, posiblemente fuese construida en el mismo lugar en que estuvo la sinagoga descrita en este relato. Pero en aquella época, Capernaum era la ciudad más floreciente cerca del lago, la ciudad más grande de todas. Y allí era donde Jesús tenía su hogar. En una serie de ocasiones, Jesús le dijo a los que sanaba, no se lo digan a nadie.
Es decir, no se lo digan a nadie, sencillamente acepten que han sido sanados, pero no corran la voz. Ahora, esto es contrastante cuando Jesús dice, vayan a los suyos y cuéntenles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes, ¿verdad? O sea, una cosa es el tiempo en que Jesús dijo esto y otra cosa es el tiempo en que está diciendo esta otra cosa. El asunto es que él no quería estorbo para continuar ministrando. Cuando la popularidad de él creció, grandes multitudes venían y lo detenían. Él no podía continuar rápido cumpliendo a lo que vino. Él vino a predicar. Él vino a dar el camino a la salvación. Él vino a dar el camino a la eternidad. A eso vino, a enseñar. Pero las multitudes, cuando se enteran de los milagros, se arremolinan, se alborotan y se amontonan en torno a su persona porque todos quieren ser sanados. Pero ellos le desobedecían invariablemente a la advertencia de él, no les digan a nadie. Y no tardó en resultar evidente que no podía ir ya a la ciudad a atender a sus necesidades debido a las multitudes que le seguían. Y esta es la razón por la que no quería Jesús publicidad. Es evidente que Jesús no quería verse rodeado por las multitudes, no si era por la espectacularidad de los milagros. Qué gran contraste con el modo de actuar hoy de algunas personas. Hay sanadores que van haciendo propaganda de sus campañas de sanidades que tratan de atraer a las multitudes precisamente de este modo, enfatizando lo espectacular de lo que hacen. Pero en la Biblia no hallamos nada por el estilo. Incluso en el caso de los apóstoles, las sanidades físicas que realizaban en sus ministerios era algo a lo que le restaba importancia, como lo hizo Jesús, y ellos nunca lo divulgaron. No cabe duda de que Dios sana y de que debemos estar agradecidos porque lo haga, pero son solo bendiciones temporales o más, a lo más. Lo que Jesús enfatiza continuamente aquí es la sanidad del espíritu del hombre, el acabar con la amargura, el acabar con esa hostilidad y esa lujuria y esa ira, esa amargura, esa preocupación, la ansiedad, además del espíritu crítico. Es precisamente lo que Jesús busca, que nos libremos de todas estas cosas tan negativas y malas, porque eso es lo que tiene un valor eterno. La sanidad del espíritu es algo permanente, por lo que Jesús le da la espalda a la fama popular, intentando eliminarla y mantenerla bajo control, a fin de estar libre para un ministerio que tenía mucho más importancia. Jesús dice, para esto he venido. Marcos nos ofrece el relato final, la última señal en los versículos 35 al 39, ¿verdad? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Sanaba enfermos como el leproso, que está al final del pasaje. Después de un día tan completo, ¿qué ministerio tan pesado tuvo que cumplir el Señor ese día? Con todas las sanidades que realizó, estando inclusive ya avanzada la noche, la tarde. Marcos nos dice que por la mañana, aún de madrugada, antes de que se hiciese de día, Jesús se fue a un lugar desierto y una vez allí, estando a solas, se puso a orar. Pero ni siquiera allí se encontraba salvo.
sus discípulos interrumpieron su comunión y le dijeron que todo el mundo le estaba buscando. Y Jesús revela el punto central y la sustancia de su oración en lo que dice en su respuesta: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y ese era el tema de su oración, para que Dios le guiase, para que se abrieran las puertas y para que estuvieran dispuestos los corazones en las ciudades y pueblos a los que iría después. Ahora, ¿por qué buscaba Jesús el rostro del Padre de ese modo a aquellas horas de presión? La única respuesta que podemos encontrar es que deseaba dejar bien claro que la autoridad que él tenía, que ese poder procedía no de él como humano, sino de su Padre. Y eso es lo que el Señor está constantemente intentando hacernos ver en las Escrituras, que no actuaba guiado por su autoridad, sino por la autoridad de su Padre celestial. Algunos enseñan que Jesús actuaba en virtud del hecho de que era el Hijo de Dios. Alegan que la autoridad y el poder que demostraba tener Jesús era debido o eran debidos a su propia deidad, a su divinidad. Pero él mismo realiza grandes esfuerzos para decirnos que no es ese el caso. En Juan 5:19, en la segunda parte, dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Por qué hacemos caso omiso de su explicación e insistimos en que es Él actuando como Hijo de Dios? Él nos dice, sin embargo, que no por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él es el que hace las obras. Juan 14:10. Y todo el poder que manifestó Jesús tenía que venir a Él constantemente de aquel que vivía dentro de Él, el Padre y el Espíritu. El motivo por el que Jesús enfatiza este hecho es que es lo que quiere que aprendamos. Nosotros debemos actuar conforme a esta misma base. La reacción frente a las exigencias normales y corrientes de la vida y el poder para afrontarlas debe venir de nuestra confianza en Él, obrando en nosotros. ¿Qué notas? ¿Qué bendición encontrar estas enseñanzas tan maravillosas, tan profundas, dadas por el Espíritu Santo a gente tan débil como nosotros? Y ese es el secreto que todo el poder para vivir la vida cristiana no es algo que procede de nosotros, aunque hagamos lo mejor de que somos capaces para actuar como Dios quiere que lo hagamos, sino que procede de Dios, procede de Él mismo. Es algo que se nos concede momento tras momento cuando la situación nos lo exige. El poder les es concedido a los que le siguen y le obedecen. El Padre obra en el Hijo y el Hijo, a su vez, obra en nosotros. Cuando lo aprendemos es cuando se nos concede el poder para hacer frente a las exigencias y también a las necesidades que nos esperan en el ministerio, en este servicio santo que nos ha sido dado. Y ese era el motivo por el que Jesús se apartó al monte a orar, para que hubiese una profunda comunión en la relación con el Padre y para que no se produjese ningún impedimento en el fluir del Espíritu de Dios en Jesús al dirigirse a todas aquellas ciudades y pueblos. ¡Qué gran diferencia cuando empezamos a entender este principio! El mensaje que ahora transmitiremos entendiendo bien esto tendrá mucha autoridad. Ahora, el testimonio del poder de quien ora. Dice un famoso pastor y escritor que ya está con el Señor en el cielo, Ray Stedman, dijo: hace unas semanas, cuando estuve en México, pasé una velada con la señorita Eunice Pike, la hermana del doctor Kenneth Pike, los dos conocidos y hábiles lingüistas. La señorita Pike me estaba contando cosas acerca de los primeros tiempos de los traductores
de Wycliffe, traductores de la Biblia, a los dialectos y a idiomas, en México. Cameron William Townsend, ¿quién era él? Bueno, lo busqué en Google. Nació el 9 de julio de 1896 y murió el 23 de abril de 1982. Fue un misionero cristiano que comenzó su ministerio en la primera mitad del siglo XX. Las organizaciones que fundó los traductores de la Biblia Wycliffe Bible Translations, y el Instituto Lingüístico de Verano, Summer Institute of Linguistics, permanecen activas y se enfocan en producir traducciones de la Biblia en idiomas minoritarios y en facilitar literatura en dichas lenguas. Townsend fue galardonado en México, fíjense, en México, con el Orden del Águila Azteca en 1978, debido al trabajo que él realizó en la investigación de las lenguas indígenas de México en su institución. Sin embargo, un año más tarde, la muy cercana relación con el instituto y Townsend habían mantenido por años con el gobierno mexicano, mexicano, y que terminó en parte por las denuncias hechas por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de México sobre las actividades de proselitismo religioso y político que esta institución estaba realizando en los pueblos indígenas, según lo interpretaron ellos así, ¿verdad? Bueno, el fundador misionero, William Townsend, traductor de la Biblia, había ido a México, había venido aquí con nosotros para intentar obtener un permiso del gobierno mexicano para traducir las escrituras a los lenguajes de las tribus indígenas. Sin embargo, el gobierno se empeñó en que eso no sucedería y se opuso totalmente. El oficial al que tuvo que apelar le dijo: mientras yo ocupe este puesto, nunca se le va a conceder el permiso. No queremos la Biblia en las lenguas indígenas, solo serviría para trastornarles. Y se negó totalmente a concederlo. Y Townsend hizo todo lo que pudo, yendo de un oficial a otro, pidiendo a todos sus amigos cristianos que orasen al respecto, que apoyaran firmemente, fervientemente, para que Dios abriese la puerta, pero al parecer la puerta seguía estando cerrada. Finalmente decidió que dejaría de empeñarse en obtenerlo y que él y su esposa se irían a vivir en un pequeño y oscuro poblado indio para aprender el idioma, para atender a las necesidades de las personas lo mejor que pudieran, y esperarían a que Dios se moviese. Vivieron en una pequeña casa sobre ruedas en el pueblo, los dos solos, ¿no? Los esposos Townsend. No pasó mucho tiempo antes de que se fijase en una fuente que se encontraba en el centro de la plaza y que producía un chorro precioso de agua cristalina, pero que el agua iba colina abajo y se desperdiciaba. Sugirió que los indios plantasen algo en la región a la que pudiese llegar fácilmente el agua, utilizándola de este modo. No tardaron en poder cultivar el doble de los alimentos que antes, y como resultado de ello, mejoró considerablemente la economía del pueblo. Y los indios se sintieron sumamente agradecidos. Townsend escribió esto en un artículo y lo envió a un periódico de México al que pensó que podría interesarle. Él no lo sabía, pero el artículo llegó a manos del mismo presidente de México, que en ese tiempo era Lázaro Cárdenas. El presidente preguntó: ¿qué es esto? Un gringo, dijeron, un americano que se viene a vivir en un poblado indio donde ni siquiera nuestra propia gente quiere vivir, y además ayuda a la gente del poblado. Y entonces dijo el presidente: tengo que conocer a este hombre, dijo el presidente. Pidió que le preparasen su limusina y sus ayudantes, y él se dirigió hacia el pequeño poblado, donde aparcaron en la plaza. Sucedió que Townsend estaba allí y vio el coche. Preguntó quién iba en él y le dijeron que el presidente de México.
Cameron Townsend no es un hombre que desaproveche una oportunidad. Bueno, no era. De modo que se acercó al coche, se presentó a sí mismo y ante su sorpresa oyó decir al presidente: usted es el hombre al que he venido a ver. Imagínense, el mismo presidente vino a buscarlo. Es un milagro, ¿no creen? Le invitó a ir a la Ciudad de México, ya que le contase más acerca de su trabajo. Y cuando se enteró en qué consistía, le dijo: claro que sí, puede usted venir a México a traducir las escrituras a las lenguas indígenas. Y eso dio pie a que surgiese una amistad que duró toda la vida del presidente Cárdenas. Su poder y su autoridad fueron usados por Dios durante todos esos años para abrir las puertas a los traductores del Instituto Wycliffe por todo aquel país. Cuando yo leí esto me quedé sorprendido. ¿Un presidente mexicano autorizando a los cristianos a que hagan eso? Pues es un milagro. En verdad, estoy maravillado. El apoyo de Mexicanos Ilustres, esto fue en respuesta a la oración. Lázaro Cárdenas, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, el doctor Jaime Torres Bodet, el doctor Leonardo Manrique Castañeda, el doctor Miguel León Portilla, el licenciado Francisco Arellano Belloc, licenciado Ramón Beteta Quintana, licenciado Raúl Noriega, Carlos Montemayor, etcétera, etcétera. Solo Dios puede hacer cosas así, increíbles. Hacer que un presidente vaya a ver a un hombre sencillo. Y eso es lo que echa de menos la iglesia en nuestros días. Ya no se ven maravillas, ya no se ven milagros de esta índole. Tenemos las cosas bien planeadas, arregladas, estructuradas y demasiado organizadas, de tal manera que apenas hacemos lugar para que actúe Dios. Pero eso era lo que sabía Jesús. Cómo Dios puede obrar de manera única y maravillosa, abriendo puertas que nadie podía ni siquiera imaginar. Si la persona es un instrumento dispuesto y preparado a responder a esa clase de poder en su interior. Y ese fue el secreto que impresionó en este caso a Marcos. La autoridad del siervo. El que sirve es el que gobierna. ¿Cuán lejos está eso del modo en que demasiado a menudo vivimos hoy en día? Marcos pretende sembrar en nuestros corazones que debemos vivir como Jesús vivió, dependiente de su Padre Celestial. Nosotros también, si queremos el poder y si queremos la autoridad para conquistar la sociedad. Aquí vemos nosotros también el ejemplo que es Jesús para nosotros, que vivamos exactamente como vivió Él, por el mismo poder, por la misma fuerza y autoridad, y que sepamos que es Él obrando en nosotros quien hace el trabajo. Padre, te doy gracias por lo que me recuerdas en estas lecciones. Ayúdanos a entender que estas lecciones no tienen el propósito de ser solo lecciones sobre la antigua historia, la cual resulta muy interesante, sino que es la manera en que debemos vivir hoy, si queremos la autoridad y el poder. Señor, está vivo el mismo Dios, lo entendemos perfectamente. El mismo poder está disponible. Se aplican los mismos principios, la misma enseñanza. Somos miembros de una sola iglesia. Somos dependientes de un solo Señor, de un solo Dios, eterno y poderoso. Un solo pastor, una sola iglesia. Y si somos realmente gente convertida, gente que se entregó a Cristo Jesús para formar parte de su cuerpo y de sus huesos, de su carne y de sus huesos, entonces tiene que haber algo poderoso en nosotros que sacuda la sociedad y bendiga a México. Guíanos, Señor, a vivir así,
de manera sobrenatural, dependientes completamente de ti, Señor. Guíanos, por favor, y ayúdanos a buscar tu rostro. Si queremos este poder, necesitamos pasar más tiempo en oración de calidad. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Si quieres el poder, ya sabes, la oración es la fuente del poder. ¿Quieres autoridad? La oración es la fuente de toda autoridad. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.